a todos. Ya me conocéis. Bueno, hoy vengo a presentar un consorcio científico que hemos montado en las últimas semanas, debo decir. Es un concepto que hemos llevado trabajando ya varios años por distintas colaboraciones que tenemos aquí localmente y también internacionalmente. Y lo que hemos hecho aquí justo para este workshop, para esta reunión, es unirnos todos los atmosféricos marcianos, tanto los que observamos desde órbita como los que observan desde la superficie, en particular la gente del INTA, la gente del CAB, la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad del País Vasco, además de muchos otros grupos que veis ahí. En total, un grupo de unos 15 investigadores aquí en España y incluidos también unos cuantos otros internacionales, de colaboradores internacionales. Y la idea con todo esto es mostrar un apoyo unánime, fuerte, a una posible misión a Marte para temas de meteorología y de space weather, que pudiera también ser útil para servicios o aplicaciones de ingeniería. Entonces, voy a empezar, como hablamos esta mañana, lo más importante es la ciencia. ¿Para qué está este consorcio y cuáles son los requisitos que tenemos? Aquí ya os lo indico aquí. Básicamente, la idea es tener una cobertura global, continua y simultánea de todo el planeta. No tenemos unos requisitos muy avanzados, digamos, de muy alta resolución. Lo importante es más tener la cobertura global y continua del planeta. Y para ello serían ideales constelaciones de pequeños satélites. Eso es lo que nos podría aportar satélites más pequeños, que quizá no pueden llevar instrumentos tan potentes, pero sí nos aportan una cobertura mucho mayor, como vamos a ver más adelante. Y, como decía, para los temas científicos de meteorología, space weather y quizás para otros servicios de ingeniería. Y voy a comentar un poquito también de por qué esto es importante no solo para nosotros como científicos, sino también esto es importante para las agencias espaciales, que se está hablando ya desde hace años. Os voy a presentar los planes que han presentado este último año y que está en previsión, está en línea con lo que ellos, en particular NASA y ESA, lo que proponen para los próximos años. Y, por último, definir que esto es una muy buena oportunidad, creemos, para España de ser líder científico de una misión planetaria y no solo eso, sino también quizás prime industrial ya sea a nivel de plataforma o de payload. Entonces, el caso científico, como lo vamos esta mañana, es lo más importante y debemos empezar todas las misiones de ciencia. Las preguntas que preguntaba Cecilia esta mañana, estas son las preguntas científicas que hemos, como digo, llevamos trabajando ya muchos años con compañeros, y es cómo evolucionan, cómo aparecen y cómo evolucionan las tormentas de polvo en Marte de manera local muchas veces, y cómo en algunos casos evolucionan hasta cubrir todo el planeta. Es algo que todavía no se entiende. Y en particular el polvo es un elemento muy importante no solo para entender cómo funciona la dinámica atmosférica, sino también que es muy importante porque es crítico para el desarrollo de misiones y para operaciones de misiones. En general también entender la dinámica de la atmósfera y en particular de los aerosoles, el polvo en particular, pero también las nubes y lo que serían las nieblas, no sé cómo traducirlo aquí, cómo evolucionan de manera diaria y de manera estacional. Y después no solo ceñirnos a la atmósfera, sino también a la relación, a la interacción de la atmósfera con el ambiente exterior, digamos, de la radiación exterior y el plasma, etcétera, etcétera, y el viento solar. Entonces, el requisito científico, como comentaba antes, es básicamente estos tres: tener cobertura global, continua y simultánea. Esto es para quedarnos con estas tres palabras, los tres requisitos principales. Y para así poder cubrir totalmente el planeta de manera espacial, desde tormentas que sean en un cráter particular, localmente, hasta escala planetaria, y temporalmente ver eventos que surjan, tormentas, por ejemplo, de polvo, cómo evolucionan desde el rango de minutos hasta cómo evolucionan a lo largo de días y de estaciones. Y, como decía, tiene implicaciones para ciencia, obviamente, que es lo que nos interesa a nosotros, pero no solo, sino que el polvo en particular y el viento son críticos para cualquier misión espacial. De hecho, la mayoría de los rovers y landers de los últimos años han finalizado su misión por culpa del polvo, con lo cual es algo muy, muy crítico.
Bueno, no quiero entrar mucho más en detalle, pero bueno, sencillamente el caso científico está mucho más elaborado, ya lo tenemos mucho más elaborado con todas las observaciones que podríamos medir, temperaturas, parámetros de componentes de viento, presión, distribuciones de polvo, hielos, etcétera, etcétera, que no voy a entrar mucho más en detalle. Y sobre todo, lo más importante es cómo entran en los modelos atmosféricos. Solo por hacer un ejemplo aquí del problema que tenemos o que tienen los compañeros atmosféricos es que la mayoría de las misiones que se han hecho hasta a Marte y que están volando hoy en día se han dedicado a tener una resolución lo más alta posible, principalmente en alturas bajas, muchas de ellas polares, por ejemplo, TGO, es una instrumentación increíble, fantástica, pero proporciona datos, como vemos aquí, de unas trazas verticales y es muy difícil, aunque tengamos muchísima alta resolución y sepamos exactamente qué hay en estas trazas, es muy difícil después eso asimilarlo a un modelo global, cómo se podría obtener desde mayor altura, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto de que reduciendo un poco la resolución podemos ganar en cobertura. Y aquí, bueno, me refiero a la presentación que va a dar justo después compañero Luca Montabone y otras presentaciones de compañeros mañana y pasado. Esto se ha estudiado, no es algo nuevo, este concepto de múltiples orbitadores en Marte se lleva trabajando muchos años, desde el lado de NASA y de ESA. Incluso se hizo un workshop dedicado el año pasado en Estados Unidos para conceptos de misiones low cost, de los cuales todos estos de aquí están relacionados de una manera u otra con modelos de satélites en órbita, y quería comentar aquí uno como ejemplo, sencillamente del ejemplo más simple, que sería un modelo de 3 misiones, de 3 satélites, en una constelación a alta altura, con mínimo 3 satélites, aeroestacionaria, o sea, geoestacionaria en Marte, o similar, y con un payload, un set de instrumentación mínimo, que sería una cámara visible, una cámara térmica infrarrojo y un espectrómetro cercano infrarrojo. Y para la parte de Space Weather sería un detector de iones o electrones, un magnetómetro y un monitor de radiación. Con este set mínimo de instrumentación podríamos tener una imagen y aportar unos datos que serían muy útiles para, como decía, asimilar los datos científicos en los modelos actuales. Y bueno, no voy a entrar más en detalle. Lo que quería ahora, bueno, esto creo que va a comentar Luca algo de esto después, pero esto es lo que se podría obtener, por ejemplo, con estos 3 pequeños satélites estando en 3 distintas posiciones en el planeta, tener cobertura global o casi global del planeta con un sampling de unos pocos minutos, ¿no? Bien, quería ahora indicar que esto no es solo algo que nos interesa científicamente a nosotros como científicos españoles, sino también que está en los planes de la ESA y la NASA. Estas son las misiones que hay ahora mismo, como sabéis, muchas misiones ahora mismo operando, y decir por qué esto es importante, porque todas estas misiones, la mayoría, como decía, tienen muy alta resolución, se dedican a cosas muy específicas y sigue faltando, a pesar de tener toda esta red de satélites y de landers en superficie, sigue faltando algo que nos proporcione la cobertura global. Y en el futuro sí hay otras misiones, en particular Mars Sample Return, que comentaron antes, no recuerdo quién fue, el detalle, y como vemos, es muy compleja, es muy grande, pero vemos aquí que tiene 3 lanzadores aquí previstos, e incluso hay otras misiones también en programa, y el problema aquí desde nuestro punto de vista es que no hay mucha ciencia, algo de ciencia habrá, imagino, por el camino, pero no hay mucha ciencia hasta el final, cuando vuelvan las muestras a Tierra. Lo que queremos es seguir obtener ciencia durante estos años próximos, no dedicar todos los recursos a Mars Sample Return, sino que tengamos una serie de misiones pequeñas también paralelas a Mars Sample Return. Y de hecho, esto es el plan de la ESA. Aquí está el roadmap estratégico de ESA, Terra Novae 2030, y bueno, es un documento muy largo, pero básicamente lo que define aquí es, bueno, aquí mismo también, una serie de
pequeñas misiones y rápidas de plataformas científicas y tecnológicas con misiones de oportunidad que se pudieran lanzar en colaboración o co-ride o piggyback con algunos de los lanzamientos que ya están previstos. En particular, de hecho, menciono aquí las redes de satélites y de landers que podrían ser utilizadas para este caso científico. Y, de hecho, la ESA ya ha tenido varios estudios internos en el CDF, por ejemplo, partiendo del Small Planetary Platforms, que fue el origen de Comet Interceptor, pero también en este estudio ya se mencionaba la posibilidad de ir a Marte con pequeñas misiones, y también muchos otros estudios que se van a comentar, de hecho, en las próximas presentaciones, muchos de estos estudios que la ESA ha estado haciendo. Del lado de NASA, he cogido unas cuantas diapositivas de la presentación del Mars Exploration Program Analysis Group de NASA, y aquí podemos ver, por ejemplo, que han definido los temas científicos de alto nivel para las próximas 2 décadas, y aquí, de hecho, vemos cómo la exploración de Marte dinámico, básicamente entender cómo funciona la dinámica atmosférica, en particular en Marte, a la vez que apoyar la exploración humana para el futuro. En esta presentación, entre otras cosas, se definen una serie de iniciativas en las cuales aquí resalto las palabras clave que aplican justo a lo que estamos hablando, ¿no? Misiones de bajo coste, más frecuentes, utilizando oportunidades de colaboración, donde ahí habría una ventana de oportunidad enorme para España, y bueno, desarrollando tecnologías clave para todas las comunidades. No solo eso, sino que el MIPAC ha hecho 2 grupos de trabajo, el Mars Architecture, bueno, aquí veis los nombres, básicamente con el objetivo de definir prioridades científicas en paralelo a Mars Sample Return. Yo, de hecho, soy parte de uno de este grupo científico, y la idea, el objetivo, el output de esto ha sido construir networks de misiones de bajo coste con mayor frecuencia para obtener mayores resultados. Y bueno, aquí hay un timeline propuesto por parte de NASA, donde, bueno, sencillamente resalto que aquí hay una línea de misiones de bajo coste que se van a ir haciendo cada pocos años. De hecho, algunos de ellos ya a finales de los años 20, principios de los años 30. O sea que esto es inminente. Y para acabar, pues como decía, hemos hecho un consorcio científico formado por básicamente todos los científicos atmosféricos marcianos en España, principalmente IAA en Granada, Madrid, INTA, ICAP y País Vasco. Y el requisito científico, como comentaba, es global, continuo y simultáneo, para lo cual constelaciones de pequeños satélites serían ideales. Y, bueno, una vez más, una enorme oportunidad para España. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos tiempo para una preguntilla. Bueno, pues una pregunta. ¿Podrían este tipo de misiones utilizarse también como relé de comunicaciones? Me refiero, las misiones que hay ahora para la comunicación con los rovers y mandar esa información a Tierra empiezan a tener ya unos años. Entonces, ¿estas pequeñas misiones crees que podría también tener ese tipo de funcionalidad? Sí, de hecho, uno de los estudios de ESA, que es Marconi, estaba principalmente dirigido a telecomunicaciones, y lo que hicimos ahí, yo también participé en el estudio para proponer que añadieran ciencia, y básicamente la idea es que los requisitos de telecomunicaciones son relativamente parecidos a los nuestros en términos de cobertura global. Básicamente ellos necesitan cobertura global del planeta, también continua y simultánea de todo el planeta, con lo cual son relativamente similares los requisitos, con lo cual se podrían complementar. Esa es un poco la idea. Vale, muchas gracias.